Go ahead and rise up with us this morning. Tu nombre levantaré. A salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Lord, I lift your name on high. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sing that again, otra vez. Muévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. We're going to open up the altars this morning. Vamos a venir al altar en esta mañana. If you have a need this morning that you need a touch from the Lord,
Si usted tiene una necesidad y necesita el toque del Señor en esta It mañana, doesn't matter what the need is. no importa cuál sea la necesidad, It could be physical or spiritual. puede ser física o espiritual, Could be financial or emotional. emocional o financiera, We have a Lord that we can come to. tenemos a un Dios a quien llegar. And this morning I just invite you as we sing this next song to just come. Yo le invito en esta mañana, mientras cantamos este último canto, que venga al You'll altar. find some people to pray with you, Va a haber aquí gente enfrente para orar por usted. and you'll find rest for your soul. Y va a encontrar descanso para su So as we alma. sing, just come. Mientras cantamos, venga. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Como el cielo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Y alma tienes sed de Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Y alma tienes sed de Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Our scripture this morning is found in the book of Ephesians. That's the book of Ephesians, chapter 4,
verses 11 through 16. La escritura de esta mañana se encuentra en Efesios capítulo 4, en los versículos del 11 al 16. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the full measure of the fullness of Christ. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and the blowing here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, just as each part does its work. Así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Well, this sermon series is all about our core values. Así que, como ya saben, la serie que estamos predicando es acerca de nuestros valores céntricos. And our core values are summaries of three things that Jesus said were very important for his people. Y nuestros valores céntricos se sumarizan en tres cosas que Jesucristo dijo que son muy importantes para su gente. First is La primera, ¿cuál es? the greatest commandment, El right? gran mandamiento. Yeah. El primer gran mandamiento. You had it right. Love the Lord your God Amar a Dios with all your heart, con todo tu corazón, with all your soul, toda tu alma, with all your con mind, toda tu mente with all your y strength. con toda tu fuerza. And the second is, Y el segundo es, second greatest el commandment, segundo gran mandamiento. love your neighbor as yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. And then the third thing is the Great Commission. Y la tercera es la gran comisión. Go and make disciples of all nations, Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, baptizing them in the name of the Father and of the Son bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo and of the Holy Spirit, y del Espíritu Santo. and teaching them to obey everything I've commanded Y you. enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. And our three core values, which summarize these three teachings. Y nuestros tres valores céntricos que sumarizan estas tres enseñanzas de Jesús son... How many of you have them memorized already? ¿Cuántos los han memorizado, los valores céntricos? Some of you are afraid to say, but first of all, love God passionately. Amar a Dios apasionadamente. Secondly, love others sacrificially. Amar a otros sacrificialmente. And third, connect people with Christ Conectar continually. gente con Cristo continuamente. Sorry, I still have a cough. In our first section of this series, we looked at 8 facets of loving God Y passionately. en la primera sección de esta serie miramos a 8 facetas. de In this ellas. part, we are looking at 6 facets of loving others sacrificially. Y en esta parte estamos mirando 6 facetas de amar a otros sacrificialmente. So far, we've looked at 3 of them. Hasta ahora hemos visto 3 facetas, Sacrificial community, que es comunidad sacrificial, sacrificial caring, cuidado sacrificial and sacrificial unity. y unidad sacrificial. And this week, we are looking at sacrificial building up. Y en esta semana vamos a mirar edificación sacrificial. Now, one of the realities of living in a finite universe Una de las realidades de vivir en un universo finito is we are subject to the law of entropy. es que nosotros estamos sujetos a la ley, memorices esta ley, la ley de entropy. Now, how many of you know what entropy is? ¿Saben qué es entropy o entropía, hermanos? Not a whole lot of you. Entropy is the natural tendency of things to break down. Entropía es la tendencia natural de las cosas que se agoten las cosas. Es la tendencia natural de las cosas agotarse. Yes. How many of you have a car? ¿Cuántos tienen un vehículo? How many of you have had a car break down? ¿Cuántos tienen un carro que se les ha averiado?
That's entropy. Esa es la ley de entropía o entropy. How many of you have a house? ¿Cuántos tienen una casa? How many of you have had the paint come off your house? ¿Cuántos se les ha descarapelado la pintura de la casa? See, that's entropy. Eso es entropía. Basically, we can see entropy in all kinds of ways. En muchas maneras podemos ver esta ley de entropía. If we send a satellite up into space, Si mandamos un satélite allá al espacio, it'll go around for a while, va a estar orbitando por un tiempo. but then after a while it'll start going a little slower, Pero después de un tiempo va a estar despaciándose. and the orbit will start to decay, Y después en la órbita va a comenzar a decaerse. and then it'll fall to Earth. Y después va a caerse a la tierra. And we all have to go around like this. Entonces tenemos que nosotros cubrirnos porque nos va a caer de sombrero. If you leave your car sitting on your front lawn Ahora, si usted deja su vehículo enfrente de ahí de su casa for about 20 years, por 20 años, after a couple decades, there won't be much left of it. después de esos 20 años no le va a quedar mucho de ese carro a usted. There's a big old house near my house that's a good example of entropy. Donde yo vivo hay una casa muy grande que es un buen ejemplo de esta ley de It's entropía. this huge two-story house, Es una grandísima casa de 2 and niveles. it's kind of it looks like it used to be beautiful, Y se mira que muchos años atrás era bellísima esta casa, but it's been abandoned for several years, pero por muchos años ha sido abandonada. and now it kind of leans to one side, Y ahorita se mira que se está ladeando. and the roof, Y el techo, what's left of it, o lo que le queda de techo, it's all covered with moss. está cubierto de musgo. Most of the paint is gone. La mayor parte de la pintura se le ha caído. It looks like it's about ready to fall down. Parece que ya se va a desplomar. Now, entropy, Ahora, esta ley de entropía, this tendency to run down and decay, o sea, esta tendencia de agotarse y de caerse, is definitely a part of our world. es parte definitivamente de nuestro mundo. And it doesn't just affect our stuff Y no solamente afecta a nuestras cosas And our materiales, cars. nuestros carros and our houses. o las casas, It also affects organizations. en serio afecta a organizaciones It también. even affects Es relationships. más, hasta afecta a relaciones. If you leave a relationship untended, Si usted deja una relación sin atenderla, it can get cold and entonces disconnected. se enfría y se desconecta. The people involved complain about growing apart. Y luego las personas envueltas en esa relación entonces comienzan a reclamar de que se han apartado, That's entropy. porque esa es la ley de entropía. If people within an organization, Si la gente dentro de una organización, if they don't make sure to keep their purpose for existence right in the front, si ellos no se preocupan por mantener el propósito de su existencia ahí enfrente de ellos, then the organization will decay. entonces la organización se decae. And the people won't remember what they're there for. Y entonces la gente se le olvida cuál es la razón o el motivo por qué están ahí. And believe it or not, Y aunque usted no lo crea, entropy can even affect churches and congregations. esta ley de entropía hasta afecta a las iglesias y las congregaciones. Entropy in the church doesn't start with anything very big. Ok, esta ley de entropía o agotamiento no comienza con cosas grandes. In fact, usually you can't even see the first signs of decay. Es más, la primera señal de ella a veces ni se logra ver. Most congregations are founded with a strong desire to reach the lost with the gospel, La mayor parte de congregaciones fueron fundadas con un deseo fuerte de buscar a los perdidos, to help dozens of people, ayudar a la gente perdida or afuera. hundreds of people, Muchos, cientos de esas or personas, even thousands of o people, aún miles de personas, to find eternal life in the kingdom para of que God. vengan a encontrar la vida eterna en el reino de Dios. But over time, as a congregation grows, Pero mientras pasa el tiempo, mientras crece la congregación, the focus starts to shift. entonces se empieza a mover el enfoque de la congregación. At first, it might just be a need within the congregation, Al principio puede ser como una necesidad dentro de la a congregación, perfectly legitimate need, una necesidad legítima, something that people say, we need to meet that need. algo que la gente diga, bueno, necesitamos suplir esa necesidad. And then another need comes up, Y después surge otra and necesidad, then another y need, después otra, and then another one. y después una más. And it's not very long before all of the time, Y no pasa mucho tiempo que después todo ese tiempo and all of the energy, y toda la energía and all of the y resources todos los recursos goes to meeting the needs of the congregation, van y se gastan llevando o supliendo la necesidad de la congregación. and there's nothing left to reach out to the lost people with. Y ya no queda nada de sobra para alcanzar a los perdidos de allá afuera. And that's entropy. Esa es la ley de entropía. And when this scenario plays out, it actually changes the very character of a congregation. Y cuando este escenario se da en la congregación, cambia todo el carácter de la congregación. A congregation that has been affected by entropy like this, Una congregación la cual es afectada por esta ley de entropía it can't actively be an outpost of the kingdom of God. puede ser de verdad algo
desaparecido del reino de Dios. It might be a friendly enough place. O sea, puede ser un lugar muy amistoso dentro de esa congregación. It might do a good job welcoming people who come to visit. Puede ser que sea bueno darle la bienvenida a todas las personas que vengan a esa congregación. But it's no longer obeying Jesus' command. Pero esa congregación ya no está obedeciendo el mandamiento de The Jesucristo. command that all of the people of the congregation Ese mandamiento que toda la gente de la congregación make disciples of the people out there. tiene que ir a ser discípulos allá afuera. That every person, Que cada persona, on purpose, como ese propósito, go out of the church vaya afuera de las paredes de la iglesia and make difference out there. y haga una diferencia allá afuera. It can't be a powerful agent of change in our world. Puede ser un agente de cambio poderoso en nuestro mundo. It can't be the salt of the earth anymore. Ya no puede esta congregación ser la sal de la tierra más allá afuera. It can't be the light of the world Ya no anymore. puede ser esa luz de este mundo. It no longer has the power of yeast Ya no tiene el poder de esa levadura que to leuda change our society. para cambiar nuestra sociedad. It's no longer the church. Ya no más es la iglesia de Cristo. A congregation that entropy has sucked all the life out of like that Una congregación como esta, la cual la ley de entropía le ha chupado toda su entidad, it doesn't look anything like the church as Jesus painted it. ya esa congregación ya no se parece a la congregación o a la iglesia que Cristo fundó. A powerful militant force Una fuerza poderosa militante that Jesus said could actually topple the very gates of hell. que Cristo mismo dijo que podía llegar hasta las mismas puertas del infierno. Instead, it starts to look more like a social club En vez de ello, comienza a verse como un club social, in which fellowship is the main thing we aim for. donde el compañerismo es la cosa primordial que nosotros And in which buscamos. potlucks is considered one of the most important things we do. Donde los convivios son las cosas más importantes en esas congregaciones. A congregation that considers the public worship service an outreach. Una congregación la cual los servicios públicos los considera como el evento de alcance para los perdidos. That looks very little like the magnificent temple that Jesus described. Y eso en la realidad no se parece a ese templo magnífico del cual Cristo Jesús estaba hablando que nosotros éramos. A temple built of living stones, Cristo dijo por medio del apóstol, un templo construido de piedras vivas, which are the very people of God. los cuales son la mera gente de Dios en la Instead, congregación. it looks more like a pile of individual bricks. En vez de eso, estas congregaciones se miran como una pila de ladrillos tirados, Which kind of get together once a week. los cuales vienen y se reúnen de vez en cuando, o una vez a la semana se reúnen. But that aren't really joined together in any meaningful way. Pero en ninguna manera significante están unidos como Cristo dijo que nos uniéramos. Folks, these days I'm afraid there are a lot of churches that have entropy. Y yo creo que en estos días hay muchas iglesias que están sufriendo la ley de entropía. We have churches that have so much life drained out of them Tenemos muchas iglesias que les ha chupado mucho esa luz y la energía, that they exist purely for themselves. que solamente existen para ellas mismas solamente. And in the process, they've actually turned their backs on God, Y en el proceso de todo esto, estas iglesias le han tornado la espalda a Dios. the God who called them into existence in the first place. El Dios que los llamó para la existencia en primer lugar. They're no longer willing to live their lives by the standards the Bible that puts out. Ya no quieren vivir sus vidas de acuerdo a los estándares de la Biblia. They don't see the Bible as relevant to life in the 21st century. Ya no miran la Biblia como las reglas relevantes para la vida del siglo XXI. And they teach that lie to their people. Y esas congregaciones enseñan estas mentiras a sus congregantes. They no longer believe what the Bible says is true. Ya estas congregaciones no creen que lo que la Biblia dice es verdad. They don't believe that God created the universe. Es más, ellos no creen que Dios creó el universo. They believe it just happened with a big bang. Enseñan que esto surgió de repente así, como algo casual. And they believe that if God did anything, O ellos ya ni siquiera creen que Dios hizo algo, maybe he just helped a little. sino que ellos creen y dicen, es que Dios ayudó un poquito a crear todo esto. They definitely don't believe that God created the universe in 6 days. Es más, ellos ni creen que Dios definitivamente creó el universo en 6 días. Instead, they believe godless origin theories. Es más, ellos creen en teorías del origen de Dios nada más. And then they change the words of the Bible Y después le cambian las palabras de la Biblia to fit their theory. para que pueda encajar con sus propias ideas y teorías. They don't believe that God actually came to earth as Jesus. No creen que Dios vino en carne a través de Cristo Jesús. Instead, they've demoted Jesus Es más, ellos bajaron el nivel de Cristo Jesús to a good man
para hacerlo como solamente un simple buen or a hombre great teacher, o un gran maestro solamente. but definitely not God. Pero definitivamente no creen que Él es Dios. And just like those satellites we talked about Y earlier, justo así como esos satélites de los cuales hablamos, sometimes it looks like entropy is just about ready to throw the whole church back to earth, a veces parece que esta ley de entropía está lista para tirar hacia el suelo a estas iglesias, leaving nothing but a flaming trail dejando nada más en el aire que nada más un rasgo de flama and a smoking crater y un cráter de humo to show where the church has been. para mostrar dónde estuvo esa iglesia alguna vez. Now, entropy all by itself is a powerful force. Ahora, esta ley de entropía por ella misma es una fuerza muy poderosa. And as we've said, even the church is not immune to it. Y como ya dijimos, aún la iglesia cristiana no es inmune a ella. But did you know that we can actually do things that increase the rate of entropy in the church? Pero usted sabía que también que aún podemos hacer cosas que ayuden a esta ley de entropía. Things that actually accelerate the decay Cosas que podemos hacer que aceleran este proceso de decaimiento. and speed up the loss of vitality of the congregation. Y que entonces aceleran también la pérdida de la vitalidad de la iglesia. Now think about that big old house I talked about earlier. Ahora, ponga en su mente esta casa la cual yo le dije hace unos minutos. It was a beautiful house. Era una casa muy linda. It's been abandoned for several years, Ha estado abandonada por muchos años ya. and it's really starting to show wear. Y empieza a mostrar su decaimiento. The grass is about this tall. Oiga, el pasto está de este tamaño ya. Blackberry vines everywhere. Están llenos de moritas a todo alrededor del pasto. Well, the decay of the house seems to have picked up a lot of speed recently Y es que el decaimiento, esta ley de entropía, parece que le ha afectado mucho a esta casa. because people have been helping it along. Porque la misma gente ha ayudado al proceso de decaimiento de esta casa. A few years ago, somebody threw a rock at the house, Unos años atrás alguien le tiró una roca a esta casa and they broke out a window. y quebraron un cristal de la ventana. Then somebody saw the broken window, Después alguien miró que la ventana estaba quebrada, el cristal, and they saw some rocks, y miraron rocas. and so they threw a rock and broke out another window. Así que empezaron a tirar más piedras y quebraron más And cristales. then more people broke out more windows. Y después más gente comenzó a quebrar más ventanas, más And it cristales. wasn't long before there wasn't a whole window in that whole house. Oiga, y no pasó mucho tiempo y después ya no había ningún cristal en las ventanas de esa casa. And then every time it rained, Y cada vez que comenzaba a llover, water got into the house through the se metía windows, el agua por las ventanas and it soaked the carpet, y empapaba toda la alfombra and it soaked the floor underneath. y empapaba todo el piso debajo de la alfombra. And so mold moved in, Comenzó el mojo a crecer ahí dentro and dry rot came all through the house. y comenzó el musgo también en las paredes a crecer. And whether it got in through those broken windows, Y comenzó el agua a meterse a través de esas ventanas, or whether they got in through the broken locks on the doors, o ya sea que se metió por las puertas o las ventanas el agua, people then got into the house. después la misma gente comenzó a meterse dentro de la casa. And they started doing mischief in there. Y comenzaron a hacer cosas ahí dentro de la casa. If you look in through those broken windows, Si usted mira o miraba a través de esos cristales quebrados, you can see graffiti all over the walls, usted comenzó a mirar todo el graffiti en las paredes de la casa. which means that now the walls will have to be worked on. Lo cual significaba que ahora tenían que pintar y trabajar todas las They'll have paredes. to be cleaned, Tenían que ser limpiadas maybe recovered, y recubiertas de or maybe they'll pintura. have to be torn all the way out and new wall put up. O quizás destruirlas y volverlas a hacer esas paredes. See, all of these little acts of vandalism Ahora, todos estos incidentes de vandalismo have increased the speed of the entropy entonces apuraron más el proceso de entropía and have caused harm that can't just be covered over y causaron un daño que no solamente se le puede cubrir or painted over. o pintarlo nada más. Things that actually have to now be replaced. Ahora, cosas tienen que ser reemplazadas dentro de esta casa. Because if you just cover them over, Porque si solo las cubrimos nada más, the decay el decaimiento and the mold y todo el mojo and the dry rot, y todo ese musgo that'll just keep going underneath the covering. abajo de donde se cubre va a continuar creciendo todo este deterioro. Now, as I said, entropy even affects churches. Ahora, como ya dije anteriormente, esta ley de entropía afecta a las iglesias. Over times, we can kind of lose our mission Con el tiempo podemos movernos de nuestra or misión, lose our vision. podemos perder nuestra visión. But there's things that we can do in the church Pero hay cosas que podemos hacer dentro de la iglesia that actually increase the entropy, que aceleran el decaimiento de esta ley, that actually increase the pace of entropy que aceleran el paso de esta ley de decaimiento and make worse the destruction it causes. y hacen la destrucción aún peor todavía dentro de la iglesia. Things like gossip Por ejemplo, una de ellas, el chisme and slander. y la calumnia. Those are two of the biggest ones. Esos son los más fuertes en las iglesias.
that basically it's tearing people down by the way we talk about them. Eso significa que estamos desplomando o destruyendo a la gente de la manera como hablamos de ellas. Sometimes people say, well, everything I said about them is true. Hay gente que dice, ves que todo lo que dije acerca de la persona es verdad. Doesn't matter if it's true. No importa si es verdad. What makes something gossip Lo is is what it does to the person that we're talking about. Lo que hace algo que sea chisme es lo que hablamos, lo que afecta a la persona de la cual estamos hablando. Here's a helpful rule of thumb. Por ejemplo, aquí hay una ley básica que le voy a dar. If the person that you're talking to Si a la persona con la cual usted está hablando about somebody else acerca de alguien más, is not somebody who can actually help that other person, esta persona no es alguien que en realidad va a ayudar a esta otra persona de la cual está hablando usted, or if what you're telling them makes the other person look bad, o lo que usted le está diciendo a esta persona hace que esta otra se vea mal, then what you're doing is gossip. entonces lo que usted está haciendo es chisme. What you're doing is slander. Lo que usted está haciendo es calumnia. And it doesn't matter if you dress it up. Y no importa si usted lo cubre. You can call it sharing. Usted puede llamarlo compartimiento. Estoy compartiendo. You can call it a prayer request. Usted está diciendo es que estoy pidiendo petición. Or por esta any other persona. term we use to make gossip sound better. O cualquier otra frase que usted le busque para que suene mejor. When we gossip about somebody, Cuando nosotros hacemos chisme de alguien, it's like we're breaking in es que como que estuviéramos nosotros, and painting graffiti all over the inside of our church. es como que estuviéramos instruyendo en una casa y estemos pintando en las paredes de esa casa adentro. And it makes things worse. Y entonces esto hace las cosas peor. It causes damage that requires a lot of tearing out of all that damaged material. Causa tanto daño que necesita desplomarse y destruir todo eso para volverlo a hacer. Sometimes you have to build whole new structures before that can be whole again. A veces tiene que construir una nueva estructura de ese edificio para volverlo a levantar. There are other things we do that increases the entropy. Y hay otras cosas que nosotros hacemos que apresuran este paso de decadencia. Competition. Por ejemplo, competición. Doing things so that you can get credit for it. Hacer cosas para que le den el crédito a usted. Kind of building yourself up by tearing somebody else Por down. ejemplo, construirse usted solo, edificarse para destruir al otro que está al lado. Quarreling with each other. Contiendas entre nosotros. Or using harsh words with each other. O hablando palabras ásperas el uno contra el otro. That goes on in churches way more than most people think. Y eso es muy antiguo, más de lo que la gente piensa. And it tears things out of our church. Y eso destruye mucho y destruye toda nuestra congregación. Showing lack of respect for each other. Mostrar falta de respeto el uno al otro. Judging one another. Juzgar y criticar el uno al otro. Forming cliques in the church. Formar grupitos dentro de la iglesia de preferencia. Things that exclude other people. Grupitos que excluyen a otras personas. Holding grudges when somebody hurts your feelings. Guardando un rencor contra alguien dentro de la congregación. Instead of working it out with the other person. En vez de trabajarlo con la persona. When we do these things, Cuando hacemos todas estas cosas, it's like breaking the windows out of that house. es como tirar una roca y quebrar los cristales de esa casa. It lets the enemy right into the middle of our church. Porque eso hace que el enemigo pueda entrar dentro de nuestra And he'll congregación. start making mold in our Y church. comienza el enemigo a crear mojo dentro de la iglesia. And dry rot. Y comienza el musgo a crecer dentro de la And iglesia. damaging the very foundation of who Y we empieza a are. dañar todo el fundamento de la congregación. And of course, any sin in our Y congregation es más, cualquier otro pecado dentro de la congregación will really accelerate the rate of entropy. va a acelerar la velocidad del decaimiento. Because when one of us sins in our whole congregation, Porque cuando uno de nosotros peca en nuestra congregación, it affects everybody in the congregation. afecta a toda la congregación. Because we're a body. Porque somos nosotros un cuerpo. Yesterday we were moving some tables. Ayer estábamos moviendo unas mesas. And one person was moving a table and the end fell down. Una persona estaba moviendo una mesa y el extremo de la mesa cayó. And it fell right on her foot. Y le cayó justo en sus pies. And she went like this. Oh, Y oh. comenzó ella a cojear It really hurt. porque le dolió mucho. And I saw her and I was like, "Are you Y okay?" la miré y yo corrí y le dije, ¿estás bien? And there for a while we couldn't do anything except make sure her foot was okay. Y yo, por un momento, yo no pude hacer nada, solo asegurarme de que ella estuviera bien. See, when we sin in the church, it's like that. Y se da cuenta, cuando pecamos en la iglesia es de esta manera. If you get caught in sin, Si usted se le encuentra en pecado, it's like all of the attention of the church needs to go right there. es como que toda la atención de la iglesia necesita ir allí donde está el pecado. And we can't do anything until we make sure that that person is whole again. Y no podemos hacer nada hasta asegurarnos que esa persona esté completa y entera de nuevo. Because the sin will, if we don't take care of it, it will just spread. Porque el pecado, si no nosotros confesamos y nos perdonamos, entonces se riega.
See, that's one of the main reasons why we're supposed to be accountable to each other. Esa es una otra de las razones por qué debemos de ser nosotros responsables el uno al otro. So that if you get caught in sin, Porque si usted es aprendido en pecado, we can all help todos podemos ayudar before the poison gets spreading all around the congregation. antes de que el veneno corra y se riegue en toda la congregación. Sin within the congregation is so drastic El pecado dentro de la congregación es tan drástico because it actually attacks our spiritual structure. porque ataca nuestra estructura espiritual. It's like when we sin, Es que cuando nosotros pecamos, it tears out ceiling beams. es que echa abajo todas las vigas del cielo de la And we tear estructura. out floor joists. Y las viguetas también del piso las And we just destruye. chop them up so that we can't use them anymore. Y las destruye completamente para que todos esos soportes no los usemos más. So what do? Así que, ¿qué hacemos entonces? Is there something we can do that would stop entropy? ¿Podemos nosotros hacer algo para parar esa ley de decaimiento? At least the entropy in our congregation? Al menos dentro de nuestra congregación. Thankfully, the answer is yes. Gracias a Dios, la respuesta es sí. According to this passage that Paul writes. De acuerdo a este pasaje que Pablo escribe acá, And so the solution is twofold. y es que la solución es de dos dobleces. First of all, Primero, we need to stop doing the things that cause entropy. necesitamos primero parar las cosas que causan esta ley de entropía, decaimiento. They used to have a burger place, Antes teníamos un lugar de hamburguesas por aquí. and it was called Hot Now. You guys remember that? Se llamaba Caliente y Ahora Mismo. They didn't last very long. No duró mucho tiempo este lugar de hamburguesas. But a friend of mine went in there, Un amigo mío fue ahí and he said, I want 4 cheeseburgers, y pidió 4 hamburguesas con queso 2 with no mustard. y 2 sin mostaza. And they gave him his food. Así que le dieron su comida a él. It was only a drive up. Solamente se recogía la comida en carro. And when he got down the road, he opened it up. Y cuando ya iba él en el camino, las abrió. All 4 of them had mustard. Todas ellas, las 4, tenían mostaza. And so he went back. Así que regresó al lugar He said, I wanted 2 with no mustard. These all have mustard. y dijo, yo pedí 2 que no tuvieran mostaza y las 4 tienen mostaza. They said, oh, we're sorry. Y le dijeron, "Oh, lo sentimos." And so he pulled up. Así que llegó a la ventanilla, They gave him a bag. le dieron la bolsa He pulled out. y se fue. He opened them up. Las abrió They both had mustard. y todos tenían mostaza de nuevo. He pulled around again. Así que regresó, fue a la ventanilla, He said, I got these 2 hamburgers. They're supposed to have no mustard. They have mustard. le dijo, yo ordené 2 hamburguesas que no tuvieran mostaza y todas las 4 tienen mostaza. They said, well, sir, we don't know how to make them with no mustard. Y es que le dijimos, Señor, no sabemos cómo hacerlas sin mostaza. He said, you know that place where you go to put mustard on it? Usted ese botecito donde usted pone la mostaza, le dijo. Don't. Simplemente no le ponga de ahí, le dijo él. But they were made by machines. Pero lo que pasa es que estas hamburguesas estaban hechas por They una couldn't make them with máquina. no mustard. Y la máquina no las podía hacer sin mostaza. But here's the thing about our church. Pero aquí está lo que sucede con nuestra iglesia. If you find that you're going to do something Si finalmente usted va a hacer algo, like gossip, como el chisme, like slander, como la calumnia, like talking harshly to somebody, como hablar ásperamente acerca like de alguien, hurting somebody's feelings, o destruir los sentimientos de like alguien, holding a grudge, o guardando un rencor. you know that place where you're going to start to do that? ¿Usted sabe ese lugar donde usted comienza a hacer eso? Don't do it. No lo haga. No lo haga. It's pretty easy. Es bien fácil. So, Paul addresses this with the Galatians. Así que Pablo arregla esta situación con la iglesia de Gálatas. Galatians chapter 5. Es que en el capítulo 5 de Gálatas, Do not use your freedom él les dijo, no usen la libertad to indulge the sinful nature. para darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Rather, serve one another in love. Más bien sírvanse unos a otros con amor. The entire law is summed up in a single command. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. If you keep on biting and devouring each other, Pero si siguen mordiéndose y devorándose, watch out, tengan cuidado, or you will be destroyed by each other. no sea que se acaben por destruirse unos a otros. So we must never bite and devour each other, Así que nunca debemos de mordernos ni devorarnos unos a otros, because that increases the entropy. porque eso aumenta esta ley de It decaimiento will all dentro, come crashing down. y todo se nos va a desplomar como iglesia. So what are we supposed to do instead? Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer en vez? We need to do something to reverse the process itself. Tenemos que hacer algo
que le dé reversa al proceso de caimiento. It's like this big house we were talking about. Es como la casa grande de la cual estamos hablando. If we want our house to stand for decades, Si queremos que nuestra casa esté de pie intacta por décadas or maybe even for centuries, o aún por siglos, it doesn't matter how well built the house is, no importa qué tan bien construida la casa esté or how well we might rebuild or remodel that house, o qué tan bien la podemos remodelar o reconstruir, you have to keep doing maintenance work on it. tiene que usted darle mantenimiento a Got esa to make casa. sure entropy never gets a foothold again. Tiene que asegurarse que esta ley de entropía no se haga de esa casa. With a house, you have to do periodic maintenance. Y es que con una casa tiene que darle mantenimiento periódico. You need to replace the roof when it gets old. Necesita reemplazar el techo cuando se You need to keep deteriora. mold and dampness out of it. El mojo y la musga tiene que usted limpiarla y quitarla. Replace things that get broken. Reemplace cosas que se quiebran. Need to repaint the house from time to time. Pintar o repintar la casa de vez en cuando. So what can we do in the church to make sure the process of entropy is reversed? ¿Qué debemos entonces hacer dentro de la iglesia para asegurarse que esta ley de entropía no nos gane? In today's passage, Paul tells us, En el pasaje que hemos leído, Pablo nos dice, he calls it building up. se le llama edificación. Listen to how he describes it. Vea cómo lo describe él. It was Jesus who gave some to be apostles, Él dice de esta manera, es mismo Cristo Jesús quien constituyó a unos apóstoles, some to be prophets, algunos profetas, some to be evangelists, a otros evangelistas and some to be pastors and teachers, y a otros pastores y maestros, to prepare God's people for works of service, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, so that the body of Christ may be built up para que el cuerpo de Cristo sea edificado. until we all reach unity in the faith De esta manera hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe and in the knowledge of the Son of God, y del conocimiento del Hijo de Dios. and become mature, Y lleguemos a esa perfección, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. a conforme a la plena estatura de Cristo. Then we will no longer be infants, Entonces, no más seremos niños, tossed back and forth by the waves, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, and blown here and there by every wind of teaching, por todo viento de enseñanza and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Instead, speaking the truth in love, Más bien, dice Pablo, vivir la verdad con amor. we will in all things grow up into him who is the head, Y en esto creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza. that is Christ. Eso es decir, Cristo. From him the whole body is joined and held together De quien todo el cuerpo crece y se edifica en amor, by every supporting ligament, sostenido y ajustado por todo ligamento, grows and builds itself up se continúa creciendo y se construye según la actividad, in love en amor, as each part does its work. según la actividad propia de cada miembro. Now notice the process here. Ahora, note el proceso acá. First of all, God has given the church apostles, Primero, Dios le da a la iglesia ¿qué? Apóstoles, or what we call today church planters. o lo que hoy le llamamos plantadores de iglesias. He's given them prophets, Se les ha dado también profeta a la iglesia, or what we profetas, today call preachers, o lo que nosotros le llamamos predicadores and evangelists, y and evangelistas, pastors, pastores and teachers. y maestros. And he gave the church these called and gifted individuals Y les dio a la iglesia a estos individuos, not to do the work of the church. les dejó a ellos que no hicieran el trabajo de la iglesia. But Paul says that they were given to the church Pero Pablo dice que estos individuos se les dio a la iglesia to prepare God's people para preparar al pueblo de Dios for works of service, para trabajo o la obra de servicio, so that the body of Christ may be built up. para que el cuerpo de Cristo sea edificado. The idea is, as people are prepared for works of service, La idea de esto es que mientras la gente de Dios está siendo preparada para la adoración, which is the work that the church has been called to do, o sea, para la obra del servicio, a lo que Dios llamó a la iglesia, going and making o disciples, sea, yendo allá afuera a hacer discípulos, and as the church actually does that work, y mientras la iglesia hace esa obra afuera, that is what will build the church up. eso es lo que construye a la iglesia y la edifica. That is what will stop the process of entropy. Eso es lo que para el proceso de entropía. Because instead of decay, Porque en vez del decaimiento, there will be life. va a haber vida. Instead of entropy, En vez de entropía, there will be growth and maturity. va a haber crecimiento y madurez.
with the goal of making everybody look just like Jesus. con la meta de hacer que todos en la iglesia se parezcan a Cristo Jesús. Paul sees that the end result of this is very positive. Y es que Pablo dice aquí que los resultados al final son muy positivos. We will gain a stability in our faith. Vamos a ganar estabilidad en nuestra fe. We won't be immature anymore. No vamos a ser inmaduros más. We will grow and mature. Vamos a crecer y vamos a ser maduros. And instead speaking the truth in love, Y en vez de todo esto, Pablo dice, hablemos la verdad con amor. we will all grow up into Jesus. Y entonces todos vamos a crecer a ser como Cristo. See, Paul uses the concept of the body of Christ. Pablo usa este concepto del cuerpo de Cristo. When we become Christians, we're no longer individuals. Cuando venimos a ser cristianos ya no somos individuos, We become united to each other in the body. sino que venimos a ser unidos al cuerpo de Cristo. We become responsible for each other Venimos a ser responsables el uno al otro and dependent on each y other dependientes del uno al otro and accountable to each y other. responsables del uno al otro. And I lost my place, sorry. What Paul says here is really a long way from the way most people see the church today. Y es que lo que Pablo enseña acá es que estamos a una distancia muy grande de lo cual Cristo quiere que seamos esa iglesia. So I want you to listen again. Pero yo quiero que escuche de nuevo acá. From Jesus, Desde Jesús, the whole body, del cuerpo entero, joined and held together by every supporting ligament, dice que está sostenido y ajustado por todos los ligamentos. grows and builds itself up in love Y es que dice que crece y se edifica en amor, as each part does its work. según su propia actividad de cada miembro. What this means is that if the body is not working, Oiga, escuche esto, lo que significa esto, que si el cuerpo no está trabajando, if every person is not doing what they're called to do in the body of Christ, si cada persona en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no está haciendo su parte, then the body won't be built up entonces el cuerpo no se and edifica. entropy will be what happens. Y la ley de decaimiento o entropía entra en acción. But if the leaders are faithful in equipping the people of the congregation, Pero si los líderes son fieles en equipar y preparar al pueblo de Dios, and if the people are faithful in working together as a body, y si el pueblo de Dios es fiel en trabajar juntos en el cuerpo de Cristo, a team doing the work God has given us to do, un equipo completo haciendo el trabajo que se le ha dado a hacer, then entropy and decay will be stopped dead in its tracks entonces el decaimiento y esta ley de entropía para ahí justamente. and will be replaced by growth Y entonces se nos va a dar en vez de ello crecimiento and life y vida and love y amor and maturity y madurez and effectiveness. y efectividad. The bottom line is this. En resumen, la línea final de todo esto es, There's a poem published in a book called Signs of the Times. escuche, hay un poema que se llama Señales de los Tiempos. It says this. Va así. I stood on the streets of a busy town, Me paré en las calles de un pueblo muy ocupado, watching men tearing a building down. mirando a un grupo de hombres destruyendo un edificio. With a ho heave ho and a lusty yell, Y con un grito de ho hi ho. Oh, that's a perfect translation, wasn't it? it was. They swung a beam Entonces tiraban de una viga and a side wall fell. y se derrumbaba y se desplomaba una pared. I asked the foreman of the crew, Así que le pregunté al capataz de este grupo, de esta cuadrilla, are these men as skilled as those that you... Are these men as skilled as those ¿son estos hombres tan habilidosos como los que tú, le dijo, that you'd hire if you wanted to build? traerías para construir un edificio? Ah, no, he said. No, Y él indeed. dijo, oh no, de ninguna manera. Just a common laborer is all I need. Todo lo que yo necesito es labor común. I can tear down as much in a day or two Dice, yo puedo desplomar y destruir de un edificio en 1 o 2 días as would take skilled men a year to do. lo que le tomaría a unos hombres habilidosos 1 año. And then I thought as I went on my way, Y entonces mientras yo me fui por mi camino pensé, just which of these two roles am I trying to play? dice, ¿cuál de estos 2 papeles estoy yo jugando en la vida? Have I walked life's road with care, ¿He caminado en los caminos de la vida con cuidado, measuring each deed with rule and square? midiendo cada una de mis obras con regla y con escuadra? Or am I one of those who roams the town, ¿O soy uno de aquellos merodeadores del pueblo, content with the labor of tearing down? contento solamente con la labor de destruir?
It's one or the other. Es uno o el otro. We either tear down Ya sea que destruyamos or we build up. o edificamos. To be the people of the kingdom, Para ser la gente del reino. to do the work of the kingdom, Para hacer el trabajo de nuestro rey. we can never be involved in the work of tearing down the church. Para edificar y estar en la labor de nuestro rey, nunca debemos de estar envueltos en la labor de destruir. Whether it's tearing down a person, Ya sea de destruir a una persona, or tearing down a ministry, o destruir un or ministerio, tearing down even another o congregation. destruir aún otra congregación. When we start to do that, Cuando comenzamos a hacer eso, we need to not do it. necesitamos parar y ya no hacerlo. Instead, we're called together En vez de ello, se nos llama a venir juntos, to work wholeheartedly a trabajar todos unidos en corazón, in doing the more difficult labor, para hacer una labor más difícil, the more time-consuming labor, la que nos lleva mucho más the tiempo, more labor-intensive work más una labor intensa, of sacrificially building up the church que es la labor de sacrificialmente edificar la iglesia, so that we can all do the work of the kingdom. para que todos hagamos el trabajo y la labor del reino. And the only way we can do that Y de la única manera como vamos a hacer esto is for us to commit ourselves to each other es comprometernos el uno al otro, in love, en amor, in unity, en unidad, as the body of Christ, como el cuerpo de Cristo, and to do the work of the kingdom y hacer la labor del rey together. juntos. How many of you would rather build up? ¿Cuántos de ustedes quisieran mejor construir? Amen. Amén. Yeah. Let's do that. Así que hagamos eso mejor. Let's pray. Oremos, iglesia. Father God, Padre, oh Dios, we thank you for the wonder of the church. te agradecemos por las maravillas de la iglesia, We thank you for all that you're doing in our por congregation. todo lo que hace y está haciendo en nuestra congregación. Father, help us all to build up Señor, ayúdanos a edificar and to stay far away from those things that tear down. y a mantenernos alejados de las cosas que destruyen. Help us to be connected to each other with love, Ayúdanos a conectarnos el uno al otro con amor, committed to each other in faith. comprometernos en fe el uno al otro. Help us to work together with your power. Ayúdanos a trabajar juntos en tu reino, Señor. We thank you in Jesus' name. Te adoramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. We do have evening service tonight with Who is God Bible Study. Tenemos servicio de la noche hoy se titula ¿Quién es Dios? Un estudio bíblico. Before you leave, shake a few hands, Antes give a de- few hugs. Antes de que se vaya, estreche unas manos, de abrazos si es posible. Have a wonderful day. Dios le bendiga y tenga un buen día en este. And the